Me quedó algo. Vamos a continuar eh, en Primera de Reyes, capítulo 18, que era donde habíamos quedado eh, la clase anterior hace 8 días. Entonces, bueno, quiero hacerles como un pequeño resumen de cómo íbamos. Y bueno, entonces aquí nos dice que la Primera de Reyes, capítulo 18 iniciando, Elías recibe una palabra de parte de Jehová que le dice que, pues, si hacemos un recorderis más hacia atrás, recordamos que en Israel eh, no había llovido desde hacía más de 3 años. Entonces, iniciando el capítulo 18, Elías recibe una palabra de Jehová que dice lo siguiente. em, Dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Recordemos que Acab era el rey de Israel, ¿cierto? Y que Israel estaba conformada por 10 de las 12 tribus que pues antes conformaban todo lo que era realmente Israel y esto pues ya se había dividido, eran 10 tribus que conformaban Israel, era la parte norte, y dos tribus que era la parte sur. Entonces Acab reinaba sobre Israel y en este lugar era donde hacía más de 3 años no llovía. Entonces en este lugar había hambre y bueno, también así como haciendo un recorderis, Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías y Acab le dice a Abdías en el versículo número 5 del capítulo 18, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Entonces, pues la situación era muy complicada, pues porque había hambre hasta para dar de comer a los animales. Em, Elías hace reunir a todo Israel y a los profetas de Baal, pues para poderles transmitir el mensaje que el Señor les había traído de, de que iba a hacer llover. Y cuando él dice que voy a hacer reunir a todo Israel, pues tenía una finalidad. Entonces le dice a Acab que vayan al Monte Carmelo y se reúnan allá todo Israel y los profetas de Baal, que eran 450 profetas, y adicionalmente habían 400 profetas de Acera, que eran como los dos dioses que en este momento tenía Israel. Entonces era prácticamente una lucha entre Elías, que era un profeta de Dios, contra 850 profetas que estaban de los dioses paganos que tenía este pueblo. Entonces también veíamos que Elías les hace una confrontación en el versículo número 21 del capítulo 18, donde les decía, Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces los confronta y les dice, bueno, pues si ustedes creen que Dios es Dios, pues entonces síganle a él, y si ustedes creen que es Baal, pues entonces síganle a él. Y la gente pues se quedó callada. Sí, entonces digamos que esa es una confrontación que también de alguna manera el Señor nos hace, ¿cierto? O sea, realmente yo soy tu Dios o ese, Dios que tienes en tu corazón es, entonces, pues defínete y sigue, ¿sí? No seas tibio, ¿no? De alguna manera. Y bueno, viene algo que eh, la manera en que Elías le hace saber a la gente de Israel o le va a hacer saber es a través de un holocausto que él propone y les dice, bueno, entonces para que sepamos quién es Dios realmente, hagamos algo. Hagamos dos holocaustos. Un holocausto lo ofrecen ustedes, o sea, los 450 profetas de Baal. Em, yo hago mi holocausto, cada uno coloca un buey, cada uno coloca pues todo lo que tienen que colocarle o que le colocaban en su momento a, eh, a ese holocausto. em, si cae fuego del cielo, cuando ustedes hagan el holocausto, pues Baal es el Dios, pero si cae fuego en el holocausto que está presentando Elías, Jehová es el Dios.
Entonces, digamos que hasta ahí más o menos íbamos. Obviamente ya él le da la primera opción a ellos y les dice, bueno, pues ofrezcan ustedes el holocausto, no pueden colocar fuego debajo porque el fuego debe venir del cielo. Entonces ahí empieza como la parte del capítulo número 18 con versículo 29 y yo quise empezarlo primero hablando de qué es una sequía, ¿cierto? O sea, o qué consecuencias más bien trae una sequía. Cuando, digamos, nosotros aquí alcanzamos a vivir como a finales del año y principios de este, el fenómeno del niño, pues veíamos y pues aún estamos pasando por ese, como con consecuencias aún de esa parte que tenemos eh, el tema del racionamiento, ¿cierto? Porque pues no podemos dejar que los embalses se acaben, bueno, etcétera. Esa es como la fachada, digamos, de todo esto. Dios solamente está atrás que se mueve, pero digamos que todavía arrastramos consecuencias de alguna manera de ese fenómeno del niño que vivimos. Y eso solamente pues se presentó por algunos meses. Entonces veamos, o si nos devolviéramos hacia ese tiempo, 3 años o 3 años y medio sin una gota de agua, pues venían demasiados problemas. Entonces, digamos que, ¿qué puede traer una sequía? Em, Puede traer problemas económicos, trae desempleo, porque pues obviamente si no hay una tierra fértil donde sembrar, pues no se puede dar empleo. De esa misma manera, pues se generan disminuciones de ingresos tanto para los dueños de los terrenos como para las personas trabajadoras. Hay también problemas sociales, porque hay escasez de la cantidad y de la calidad de alimentos, como veíamos. Acá mandaba a Abdías a que fuera a mirar a ver si había algo de hierba en cualquier fuente que hubiese de agua. Problemas de salud, aumento de morbilidad en los sectores vulnerables, conflictos entre los usuarios del agua, ¿cierto? Porque obviamente la poca agua que haya, pues seguramente iba a generar que se hubiera conflictos, ¿cierto? Desigualdad, porque obviamente pues los que más tienen poder seguramente de alguna manera se iban a quedar con mayor parte del agua que puede ser que esté pasando todavía en este momento de las cosas que hablan con Coca-Cola, bueno, todo ese tipo de cosas, baja calidad de vida e incremento de pobreza y también trae problemas ambientales, ¿no? Entonces trae daño a los ecosistemas, erosión y pérdida en los suelos, trae degradación en la calidad del agua y del aire y trae una degradación del paisaje. Esto lo podemos ver así como en la parte física, ¿verdad? Como a nivel de la Tierra, a nivel general. Pero si nos vamos más adelante, podríamos empezar a mirar y a identificar un corazón seco o un corazón con sequía. Esto me hace recordar mucho cuando tuve la oportunidad de conocer a la pastora Lida. eh, Recuerdo que nosotros pudimos ir a un retiro, a un encuentro y ella era una de las personas que iba a dar palabra. Entonces, y más que palabra, ella iba a trabajar como la parte de sanidad interior. Entonces yo recuerdo mucho que una persona que estaba cerca, no es que porque yo escuchara, sino que se escuchaba muy fácilmente, ella le decía a esta persona, has tenido un corazón duro hasta la fecha, has tenido un corazón seco y el Señor va a empezar a derramar lluvia sobre tu corazón. A mí esa palabra me impactó muchísimo. O sea, yo recuerdo que en ese momento, pues que cada uno pues estaba en su momento con el Señor. Yo decía, Dios mío, un corazón seco, yo me lo imaginaba, un corazón agrietado. Bueno, ella también le decía, va a empezar a caer lluvia y va a empezar a destruirse esas capas que hay en tu corazón. Y yo me imaginaba ese momento, y yo decía, porque yo decía, bueno, si a mí también me pasa eso, Señor, yo también quiero recibir eso. Si mi corazón está seco en alguna parte, en alguna área de mi vida, yo también quiero lluvia en mi corazón para que empiece a caerse esa capa dura, esa capa que se formó por las situaciones o por las circunstancias que he tenido que vivir en mi vida y que han hecho que pues yo tenga un corazón duro, un corazón seco, ¿sí? Em, entonces, trayendo como ese recuerdo, eh, quise mirar o quise traerles esta manera de identificar un corazón seco. Entonces, el corazón seco tiene un altar arruinado. Cuando nosotros llegamos al Señor, entonces nosotros tenemos, primero que todo, una fuente de agua impresionante. Yo recuerdo que en mi encuentro personal con el Señor, em, lo primero que yo recuerdo de Él era una fuente de agua. Yo recuerdo mi encuentro con el Señor, primero estando a sus pies.
y recuerdo una fuente de agua que me daba mucha paz. Entonces, cuando nosotros empezamos en esa relación con el Señor, nuestro altar está edificado, ¿cierto? Eh, Hay fuente, hay agua porque podemos encontrar como esa saciedad de lo que traíamos o de lo que estábamos viviendo o a pesar de las circunstancias podíamos ver una luz de esperanza o eso fue lo que yo viví. Entonces, bueno, cuando nosotros iniciamos nuestra relación con Dios, tenemos un altar que está edificado. Entonces, un corazón seco tiene un altar arruinado, es decir, su hogar y su vida ya no son un altar para el Señor. Lo que vive a diario ya no bendice ni glorifica al Señor. Las actividades que hace no alaban a Dios. Entonces, bueno, ahí podemos ir como identificando nosotros hasta qué punto cada actividad que yo hago en el día, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me acuesto, cada cosa que yo hago, si realmente alaba al Señor. Y yo lo miraba de una manera como no como juzgándonos, sino diciendo, venga, si realmente quiero hacer el ejercicio de decir, en la mañana cuando yo me levanto, realmente sí le dedico el tiempo al Señor, o estoy con el afán de salir porque tengo en mil cosas que hacer, y se me olvida, o no le doy todo el tiempo que él realmente se merece. Em, Cómo me comporto yo con las personas en el transporte, cómo me comporto yo con las personas en mi empresa, cómo me comporto eh, en mi casa de regreso cuando estoy muy cansado de todo el día trajinar, qué tiempo le doy yo a mi gente, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, y cómo es mi comportamiento hacia ellos, ¿no? Em, y de pronto como que uno puede recordar y decir, bueno, cuando yo sentía o siento paz con el Señor, independiente de todo el cansancio, las dificultades del día, eh, siempre tiene como, siempre está como ese gozo del Señor para venir y darle como a cada persona que está a nuestro alrededor realmente o sea, algo que alabe realmente al Señor. ¿Cómo le gustaría a Dios verme tratar a mi familia, a mis hijos en cansancio o en situaciones difíciles en mi trabajo? Bueno, en lo que vivimos diariamente. Y el doble ánimo del que hablaba Elías a la gente que le decía, bueno, pues si para usted Jehová es Dios, entonces, pero que sea Él. Pero si lo es Baal, o sea, si lo es su trabajo, si lo es su redes sociales, si lo es su novio, si lo es su esposo, pues entonces Él es su Dios, ¿sí? Como que defínase. ¿Cuál es su Dios realmente, cierto? Entonces, personas de doble ánimo son personas que tienen un altar arruinado. Cuando nosotros tenemos un altar arruinado, viene la disciplina de Dios. Entonces el pueblo de Israel recibió disciplina de Dios porque pasaron 3 años donde no había lluvia. Em, Cuando nosotros recibimos disciplina de Dios porque no tenemos falta de comunión con Él y por esa razón Dios detiene la lluvia en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Esos corazones que se empiezan a no recibir esa fuente de agua, esa lluvia, empiezan a tener un desierto espiritual y tal vez como yo me imaginaba ese corazón de la persona que estaba a mi lado, o mi mismo corazón tal vez era el que yo estaba viendo, un corazón pues lleno de grietas, un corazón pues realmente seco, o un corazón lleno de capas de arena, ¿cierto? Que se habían formado pues por la falta de tener al Señor como mi primer lugar o de tener esa comunión con el Señor. Entonces, ¿qué otra cosa sucede cuando no tenemos el altar arruinado y viene ese desierto espiritual que no hay frutos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que por los frutos los conoceréis. Y cuando nosotros no tenemos frutos, podemos representar que no somos hijos de Dios porque no tenemos esos frutos. Eh, y otra cosa que sucede es que Dios no se puede manifestar en una vida espiritual arruinada por más que Él quiera manifestarse, ¿sí? El pueblo de Israel sufrió este tiempo de sequía y él no se podía manifestar porque ellos seguían adorando a Baal y a Sera. Entonces, por esta razón, Dios no podía mandar la lluvia. Si nos devolviéramos un poquito atrás nuevamente a la diapositiva anterior y dijéramos, la sequía de mi corazón ha traído en la parte económica, ¿qué ha traído? ¿Sí? De pronto, esa falta de provisión, de pronto esos ingresos que no son los que tal vez yo anhelo tener,
o esos beneficios que yo quisiera tener porque pues Dios no está presente en mi parte económica. En la parte social, eh, esa escasez y calidad de alimentos, y no solamente de alimentos físicos, sino espirituales, porque yo mismo estoy negándome tener esa calidad de alimento espiritual. Problemas en salud, ¿cierto? Que sí puede pasar que el hecho de no estar en comunión con el Señor y no manejar los problemas, esto hace que repercuta en mi salud física, ¿sí? Y pues obviamente ahí dice morbilidad en los sectores vulnerables, en las partes más vulnerables que yo pueda tener en mi vida, eso me va a afectar. Conflictos entre usuarios, ahí yo lo veía como un conflicto cuando yo no tengo un corazón em, o tengo un corazón seco, vienen conflictos entre las personas con las que habitualmente yo estoy alrededor, ¿cierto? Porque cuando tengo un corazón duro, no tengo seguramente la paciencia ni con los hijos, ni con la esposa, vienen conflictos entre tal vez compañeros, estoy más vulnerable a estar con ira, ¿cierto? Desigualdad, seguramente si yo tengo este corazón así de seco, pues de pronto soy injusto, ¿cierto? No hay igualdad de pronto en mi casa o incluso si dirijo gente en mi trabajo. Bueno, baja calidad de vida, incremento en la pobreza y también esa parte de las consecuencias ambientales o los problemas ambientales. Cuando habla de los daños a ecosistemas, si yo lo viera en la parte espiritual, estoy dañando la gente que está a mi alrededor, mi gente más cercana, mi ecosistema de mi familia, el ecosistema de mi trabajo, porque obviamente este corazón seco va a afectar a esas personas que están más cerca. Dice erosión y pérdida de suelo. Seguramente mi corazón en alguna de esas partes se va a ver muy dañado porque está muy seco, muy duro y de pronto va a ser un poco más difícil poderlo recuperar. Degradación de la calidad del agua y del aire. Cuando uno dice el agua y el aire físicamente, de eso vivimos, ¿no? Porque el agua es fundamental para poder vivir y de igual manera el aire. Entonces, esa degradación em, de esa fuente de vida que es el Señor y del aire, que pues es el mismo Señor, ¿sí? O sea, el hecho de perder la comunión con Él hacen que me muera espiritualmente. De alguna manera sería esto, ¿no? Degradar eh, como esa salud espiritual que puedo tener. Y degradación del paisaje, tal vez es como cuando tú amas y adoras al Señor, como que se te nota, ¿no? Se te nota en tu cara, se te nota en tu vida y como que cuando uno empieza de alguna manera, eh, una persona que está alejada del Señor, de alguna manera su semblante cambia, es diferente, es seco, es duro, es que como que embellece el rostro, es estar en la comunión con el Señor, ¿verdad? Hay un versículo que, así parafraseado, algo nos dice así. Entonces, digamos que podemos hacer esta comparación en lo que pasa realmente en la parte física como nos pasa en la parte espiritual. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Reyes 19 30 32 como estamos, perdón, no es Reyes 10, es Reyes 18, disculpen, me quedó mal ahí. Y si alguien me puede, por favor, ir buscando ese versículo para que lo podamos leer, entonces les agradezco mucho que ahí es más o menos donde empieza el tema de hoy. Amén, Miriancita. Gracias, Alejita. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Listo, Alejita, muchas gracias. Dale. Entonces ahí dice que lo primero que hizo Elías, cuando ya le tocaba su momento del holocausto, ¿sí? Digamos que, bueno, antecitos de lo que les estaba contando al principio, entonces todos los 450 profetas de Baal saltaron, hicieron 1000 maromas para que cayera fuego, pero como era, digamos, entre comillas, lógico para los creyentes, para los que creemos, pues no iba a pasar nada, el fuego no iba a llegar. Llegaron estos profetas hasta hacerse daño, empezaron a hacerse daño en los brazos para sacrificar, digamos, también esa sangre y hacer que Baal supuestamente le respondiera y no pasó nada. Entonces lo que hizo Elías, lo primero que hizo él fue restaurar el altar. Ahí nos dice
eh, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, nos dice el versículo número 31, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces, lo primero que hizo Elías para que el Señor eh, hiciera ese milagro fue edificar el altar, o sea, el volver otra vez a la comunión con el Señor. Y ese, digamos que para restaurar el altar y la comunión con Dios nos podemos apoyar en 6 columnas. La primera, la columna de la fe. La segunda, la columna de la oración, esa oración diaria. La columna de la lectura bíblica, la columna de la obediencia a la palabra de Dios, la columna de la consagración y servicio y la columna de la comunión con los hermanos. Digamos que estas em, ay, se me fue la palabra, instrumentos espirituales, se me fue la otra palabra, diarias que sabemos que tenemos que hacer para no perder esa comunión con el Señor. Primero, pues tener la fe, orar, orar, orar y orar todo el tiempo para, para volver a esa comunión con Él, leer su palabra y obedecerla, eh, consagrarnos y servirle al Señor y poder estar en congregación y comunión con nuestros hermanos. Y él dice que coge 12 piedras, una por cada tribu, y edifica el altar. Entonces, digamos que cada uno de los hijos de Jacob o cada una de las tribus representaba como, como una característica por sus vidas. Entonces, Benjamín, la esperanza, si uno colocara como cada piedra y yo pudiera colocar una piedra en mi vida de edificar mi altar, entonces, ¿qué es lo que debo edificar? En este caso, Benjamín representaba la esperanza, Simeón la oración, Zabulón la morada, Dan la justicia, hace la felicidad, José, dar o añadir, Rubén, mirar la necesidad, Leví la unidad y sacar la recompensa, Gad el bienestar, Neftalí la lucha y Judá la alabanza. Cada una de estas características, si uno las pudiera juntar, pues son características también del Señor, ¿no? Son como las características que Él tiene, justicia, oración, esperanza, lucha, alabanza, y de alguna manera es también lo que yo puedo ofrecer a Él como adoración. Eh, Vamos al versículo 37 y 39 del mismo 18. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leer esos tres versículos del 37 al 39, perdón, del capítulo número 18. Amén, aquí, Mirancita. Muchísimas gracias. Del 39 al, ¿me Eh, repites? Del 37 al 39. Listo, el 37 al 39. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Muchas gracias, Arita. Entonces viene esta etapa tan bonita eh, donde Elías encuentra ese respaldo pues del Señor, algo que ya él había recibido pues por parte de él, eh, y algo que también tenía o que él había hecho para que fuera más difícil consumir el holocausto, es que él había hecho traer agua para colocarlo encima del buey, encima de la madera, y aparte del hecho había hecho una zanja alrededor donde el agua se aposó. Entonces digamos que uno podría decir es mucho más difícil que el fuego llegue, ¿cierto? Pero también esa agua era una representación también de decir lo que yo voy a ofrecerle al Señor va a estar, o es una manera de empezar a darle agua a ese corazón seco, ¿sí? Como una representación de colocarle 3 veces, y decía que él hizo traer agua, y como no había agua, eran como espacios muy largos para caminar para traer esa agua.
pero sin embargo él quiso que se hiciera de esa manera con la finalidad de que se viera un poco más complicado que llegara fuego y que aún si llegaba fuego se encendiera el altar. Y viene el Señor con este respaldo y viene ese fuego del cielo y enciende este altar y consume, dice ahí que hasta el agua. eh, ¿Y qué hace el pueblo en ese momento? Dicen, realmente Jehová es Dios, ¿verdad? Entonces viene como ese tiempo de arrepentimiento y de reconocer nuevamente a Jehová como su Dios. Cuando nosotros logramos reconocer que Jehová es nuestro Dios sobre los dioses que tal vez nosotros mismos nos imponemos, que la sociedad nos impone, podemos recibir ese fuego de Dios. Podemos volver a restaurar nuestro altar. Entonces, en el versículo número 40 nos dice lo siguiente. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces, como yo les contaba, eran 450 profetas de Baal. Cuando ya la gente pues pudo darse, o sea, cuando ya pudo Elías demostrar nuevamente que Jehová es el Señor, que Jehová es Dios, tenía que acabar con la idolatría del pueblo. Y la manera de acabar con la idolatría del pueblo era agarrar de raíz lo que estaba generando que el pueblo fuera idólatra, y eran esos 450 profetas. Y dice ahí que los degolló. Sí, uno se imagina esa escena y debe ser algo muy difícil, aparte de, pues, de todo lo que tuvo que hacer, entre comillas, solo Elías para hacer el holocausto, enfrentarse a toda una nación de Israel, enfrentarse a todos estos profetas, enfrentarse a un rey Acab que tampoco creía en el Señor. Y aparte del hecho de venir y tomar a todos estos profetas y degollarlos, pero esto lo que nos quiere representar es que cuando nosotros podemos encontrar cuál es la raíz de nuestro pecado, no podemos ser débiles ante eso. Debemos ser muy firmes y valientes y tomar la decisión de acabar de raíz con esa situación. Em, Cuando recuerdo que cuando sucede el cambio, digamos, de mi vida, o incluso ahora la gente le dice a uno, ay, pero ¿cómo es posible que usted no pueda tomarse un trago? ¿Cómo es posible que usted no pueda ir a una fiesta? ¿Cómo es posible que...? Y la gente dice, no, usted, recuerdo, hago alusión una persona, a un amigo, que me decía, no, definitivamente a usted sí le lavaron el cerebro en esa iglesia. Y bueno, entonces digo yo como eh, no, no solamente me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron mi vida, me lavaron el pecado. Entonces, es cortar de raíz con las cosas que realmente uno sabe que lo pueden hacer caer. Eh, y dentro de mi testimonio, puedo decir que algo que para mí era muy difícil de dejar, o que se fue marcado mucho tiempo en la vida de mis antepasados boyacenses, era el tema del licor. O sea, cada celebración era licor, pero en cantidad. Y yo hacía parte de ese tipo de celebraciones porque en eso crecí, viendo embriagar a mi papá durante toda mi niñez y todo lo que podía traer esta situación en problemas con mi mamá, en problemas con otras personas. em, y yo vivía en eso porque era normal. Una celebración con tíos, abuelos, era licor en cantidades. Y hoy en día, digamos, le dicen a uno, venga, pero ¿por qué no se toma una cerveza? Venga, porque yo digo, no voy, yo recorté de raíz con eso porque sé que eso viene de mi generación, ¿sí? Viene de mis generaciones y yo, si caigo ante eso, puedo sucumbir como otra vez a ese pecado de embriaguez, de, bueno, de todas esas situaciones. Entonces es poder tomar la determinación de decir, em, esta situación, digamos, para muchos hombres, porque conozco situaciones de personas hombres que su gran debilidad, pues, son las mujeres y tener
eh, varias mujeres o, bueno, la infidelidad y tal vez le dan un pequeño espacio y seguramente, y seguro que caen, porque pues desafortunadamente lo he visto en personas que son creyentes, entonces puedo decir que cuando nosotros le damos o no cortamos de raíz ese pecado, somos muy vulnerables a que eso pueda volver a pasar. Por eso, esta representación de Elías de decir, este problema lo cortamos de raíz porque ya el Señor se manifestó y Él es el Señor, Él es Dios. Entonces tenemos que quitar de raíz la idolatría de Israel. Quiero que me acompañen, por favor, Primera de Reyes 18, de la última parte del versículo 42 al versículo 44. Amén. Muchas gracias, Isa. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Amén, muchas gracias, Isa. Entonces, bueno, aquí vemos que 7 veces Elías, bueno, Elías, ¿qué hace primero? Elías se postra rostro sobre tierra, es decir, Elías eh, se concentra a orar, ¿sí? Y él dice, y envía como a su criado a que vaya y mire, como que ve, ¿sí? Sí, ve que viene la lluvia y como que va una vez y va dos veces y hasta la séptima vez dice, ve una nubecita como del tamaño de la mano de un hombre, ¿sí? Entonces uno podría decir, oh, por Dios, el Señor, ¿por qué no lo respalda rápido? Son 7 veces que ha tenido que ir este hombre y está delante de todo Israel y la gente va a decir, bueno, sí, ya vino fuego, pero ¿y qué hubo de la lluvia? Entonces, em, algo que leí que me impactó bastante era una frase que dice que Elías no oró para oír, él oyó para orar. Y esa es la parte más importante. Vuelvo y le repito, él no oró para oír, él oyó para orar. Él ya había recibido una palabra de Dios diciéndole que iba a llover sobre Israel, ¿sí? Él estaba seguro de que iba a pasar, porque su fe era inmenso como lo vimos desde hace 8 días. Entonces, él no estaba orando para decir, ay, venga, oro otra y otra, vaya, mire. Él no estaba tratando de certificar, vaya, mire, a ver si por fin ya viene la lluvia. No, él estaba seguro de que eso iba a suceder, ¿sí? Y nuestra oración debe ser sin cesar, como titulé, digamos, esta diapositiva. Cuando nosotros tenemos una situación, ¿sí? Nosotros a veces queremos, como dice aquí la última parte, bueno, que uno quisiera que las cosas se dieran como yo quiero que se den, en el momento en que yo quiero que se den, yo quiero que eso se dé ya, pero no es cuando yo quiera, es en el momento en que el Señor lo tenga listo y de la manera que el Señor lo tenga listo. Em, Sin perder la fe, él oró e hizo ir simplemente para decir, ah, bueno, y uno podría decir, pero una nubecita del tamaño de la mano de un hombre, eso no representa nada, o sea, eso es demasiado chiquitito. ¿Cómo va a creer que de ahí va a venir lluvia? ¿Sí? Pero como él tenía la fe y dice, perfecto, ahí ya viene la lluvia, así sea una nube pequeñita. Entonces, así a veces nosotros no veamos, Dios sí está haciendo. Cuando nosotros repetidamente oramos por esa situación, por ese hijo, por ese esposo, por esa parte económica, por cualquier situación que oremos y a veces no vemos los resultados, ¿cierto? Pasan años y podemos decir, no, no pasa todavía, no veo todavía la nubecita, pero sigue orando porque la nube va a venir. Y si el Señor ya te lo dijo, tú no tienes que orar para que, si yo estoy orando, en otra parte leía, si yo estoy orando por una casa, no debo orar por la casa,
yo ya debo orar porque ya viene la casa. O sea, yo ya estoy segura, yo no estoy diciéndole, Señor, regálame una casita. Yo ya le tengo que decir, Señor, la casa ya está, ya viene, ya sigo orando porque ya sé que ya viene. Entonces, cuando el Señor ya nos ha dado algo, ya nos ha dado esa palabra, eso va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? En el momento en que debe llegar. Sigamos orando y esperemos a que la pequeña nubecita aparezca, porque en ese momento es cuando va a venir la bendición. En Santiago 5:16, si alguien me puede ayudar a buscarlo, em, nos habla también de la oración. Em, no sé si alguien de pronto ya lo tenga. Dice la Ah, palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. amén, pastor. Entonces, la oración del justo, sí, hace mucho, ¿cierto? Entonces, cuando somos justos delante del Señor, tenemos nuestro altar construido, la respuesta va a llegar. No perdamos la fe porque la respuesta va a llegar. Y pronto va a empezar Dios a derramar bendiciones como sucedió en ese momento como sucedió en ese momento en Israel, porque vino la lluvia y en el versículo número 46 dice lo siguiente, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corriendo delante de Acab, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En ese momento ya vino la lluvia, ¿sí? Cuando Elías le dijo a Acab que cogiera sus carros, eran carros con caballos, em, y a veces nosotros esperamos, bueno, él iba en caballo y lo que hizo Elías es que dice que pasó por delante de Acab, o sea, él corriendo, dice, se ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él le ayudó, él le ganó a Acab a llegar a Jezreel, independiente de que él iba a pie y Acab iba en caballos. Entonces, a veces nosotros estamos esperando que nos lleguen esos carros de caballos para que se nos den las cosas. Y decimos, no, pues estoy esperando que me llegue esa platica para invertir. Estoy esperando que llegue esa situación o estoy esperando, nosotros no debemos esperar a que llegue los carros, sino nuestra fe y esperanza debe estar fijada en el Señor. Porque lo que hizo Dios fue darle la fuerza a Elías para que corriendo llegara primero a Jezreel a llevar la noticia de que había caído lluvia sobre Israel, que realmente esa era la noticia que él llevaba. Pero acá, como iban con caballos, supuestamente iba a llegar primero, pero le ganó Elías, porque Elías tenía el respaldo del Señor y Dios le dio las fuerzas para poder llegar. Nosotros no tenemos que esperar que tengamos los caballos para poder conseguir lo que el Señor nos ha dado ya, sino que debemos es confiar únicamente en Él y en las fuerzas que Él nos da para poder llegar a ese objetivo. Entonces, Dios tiene preparada una lluvia de bendición muy grande para cada uno de nosotros, para que ese corazón seco, para que esa parte de su corazón donde todavía hay aridez, donde hay sequía, eh, pueda empezar a llover. Dios trae y se oye una lluvia muy fuerte que viene para su vida, para su familia, para sus hijos, eh, ese, mm, para esa situación que uno ve que como que no sucede y no sucede y no sucede, pero Dios ya tiene la lluvia, ya va a salir esa nubecita y no debemos perder la fe de que así va a ser. Em, La siguiente parte, bueno, aquí no la traje en la diapositiva, eh, nos habla, iniciando el capítulo número 19, que eso lo vamos a ver el siguiente jueves, y nos habla acerca de una situación que Elías tiene que también sobrellevar, porque este es un hombre que ha pasado tantas situaciones, el Señor le dio comer a través de cuervos, le dio comida a través de una viuda que realmente no tenía cómo darle,
el Señor viene y delante de todas estas personas, delante de Israel, eh, lo respalda de esta manera o sea, es una situación de fe tan grande que uno podría decir, no, pues este hombre ya está súper lleno de fe, ya está súper fuerte, pero aún así cuando estamos en los momentos más fuertes pueden llegar situaciones de miedo, de situaciones de tal vez de desfallecer. Este hombre pues venía también en un cansancio espiritual por todo lo que había tenido que hacer. Y en este capítulo 9 que empieza, eh, Jezabel es la esposa de Acab y pues sabemos muy bien que Jezabel era una mujer manipuladora, una mujer controladora, y pues ella era la que manejaba prácticamente a Acab, su esposo, y la que llevó la idolatría a Israel. Esta mujer al enterarse que son muertos sus 450 profetas, em, se llena de mucha furia y eh, cuando llega Elías como con la noticia allá a decir, mire lo que sucedió en el Monte Carmelo, mire cómo Dios se manifestó, esperando tal vez que esta mujer, también como el pueblo de Israel, dijera si realmente Jehová es Dios. No, todo lo contrario, ella le dijo, mañana a esta hora usted va a saber que usted va a morir de la misma manera que mató a mis 450 eh, profetas. Entonces, tal vez él estaba esperando algo diferente que era ver a esta mujer tal vez arrepentida o a esta mujer creyendo en Dios, recibe otra cosa que él no esperaba y lo que hace él es temer y salir corriendo y huir. Entonces, el siguiente capítulo vamos a ver qué sucede con todo lo que tiene que vivir Elías en este tiempo de esconderse, de huir, y por qué de alguna manera pasa esta situación, ¿no? Que no es, que no, uno podría juzgar y decir, pero si Elías acaba de tener semejante respaldo de Dios, ¿cómo es que cae este hombre en esa situación de miedo? Sí, o sea, ya estoy seguro de que Dios es Dios y que está conmigo, ¿cómo cae a ese momento de tristeza, de miedo, tal vez de depresión? Entonces, em, nosotros mismos hemos también de alguna manera em, caído en momentos de tristeza, cuando de pronto las cosas no salen como queremos o no se responde rápido la oración o vemos que las cosas tal vez empeoran, que yo estoy haciendo entre comillas o hago las cosas bien, pero veo que como que los resultados no son lo que deberían ser o lo que creo yo que deberían ser y eso tal vez puede traer un poco de falta de fe, o de miedo simplemente, y más bien quiero ir y esconderme, o después de momentos de mucha eh, como fuerza, trabajo espiritual, porque pues este hombre venía exhausto de todo lo que había tenido que vivir, eh, de todas maneras, de todo lo que había hecho, el holocausto, de todo esto, y pues lo toma esta situación y como que no la pudo enfrentar y hace que este hombre caiga en este tiempo. Entonces, pues básicamente esto era el mensaje. Eh, quiero dejarlos con una canción para terminar y decirles que el Señor está mandando lluvia en este momento a sus corazones, a eso que hayan podido identificar, eso que hayan podido ver que está árido en su corazón. El Señor trae lluvia en este momento en su corazón y el Señor quiere que podamos abrir esa parte a él y hacer que él pueda hidratar esa parte de nuestra vida y quitar esas capas, como escuchaba yo en ese momento de, de sanidad interior, poder traer esa lluvia que pueda llevarse esa arena, llevarse o hidratar esa parte del corazón que tenemos ahí lleno de tal vez de temores, tal vez de dolor de lo que hayamos vivido. Entonces, Dios quiere que ustedes puedan sentir eso, que Él trae lluvia en este momento a sus vidas, a sus familias, a sus hijos. Y entonces, bueno, quiero